mañana. Les di chance para que lo entreguen el día de mañana. Bien, vamos entonces a ver un poquito de qué es la justicia. Una primera distinción que hay que hacer es que hay dos tipos de justicia para la iglesia. Una justicia es la justicia que lo podemos aplicar con respecto a los hombres, es decir, la justicia con mi hermano. Y la otra es la que yo aplico con respecto a Dios. Así que hay una justicia para con los hombres y una justicia para con Dios. Vamos a definir primero la justicia para con Dios, que es muy cortita, porque le vamos a dedicar un poco más de énfasis a la que nos exige con respecto al hermano. ¿Qué significaría en este caso, verdad, la justicia? Hay que recordar que los filósofos también hicieron su intento de definir este valor, esta virtud. Platón específicamente fue el que más ampliamente nos habló de ella. La justicia para Dios, ¿qué implicaría? Pues sería básicamente esa actitud de reconocimiento, primero de su autoridad, de su soberanía, donde el ser humano reconoce la necesidad incluso de agradecer, ¿verdad? De estar evidentemente conectado a Él. Por eso decimos que es una virtud de tipo religiosa, porque nos invita a mantener este contacto con Dios, a tener este sentimiento de agradecimiento también por su misericordia y su providencia. Entonces, dar lo justo a Dios, como de alguna manera Jesús lo evoca cuando le hicieron la pregunta, ¿es lícito pagar el tributo al César? Y Jesús dice, da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que eso es lo justo, dice. Claramente estamos llamados a corresponder a Dios de esa manera, no por temor, no por miedo, sino porque realmente es una relación, ¿cómo se puede decir?, natural, que debe darse entre aquellos que obtienen un beneficio espiritual de parte de Dios, y además incluso a veces materiales, dependiendo de la necesidad, pero también es una forma de agradecer también la manera como Dios nos ha pedido que nos conformemos como comunidad, porque es Dios el que ha inculcado en la sociedad la idea de la solidaridad, la idea del servicio al prójimo, y por tanto algunos hermanos recibirán de repente este auxilio por voluntad de Dios, porque Él es el que nos ha exigido, ¿verdad?, tener esta caridad, por lo cual también hay que ser agradecidos con Dios por lo que nos ha evocado a nivel social. La virtud, pues como virtud para con Dios, claramente es el reconocimiento de Dios como Creador, como Señor nuestro. Esta virtud nos lleva también a cumplir, ¿verdad?, nuestros deberes respecto a la fe, sobre todo el tema de los mandamientos, la oración, el dar el culto a Dios, ¿verdad?, que es lo que principalmente Él también nos va a evocar en los 10 mandamientos. Si nos fijamos bien en los 10 mandamientos, aparecen estas dos justicias, porque en los primeros 3 mandamientos de la ley de Dios aparece la justicia para con Él, reconocer que solo Él es Dios, no usar el nombre de Él en vano y santificar sus fiestas. Eso es lo mínimo que Él pide como algo justo para Él. Y los otros 7 mandamientos tienen que ver específicamente con el amor al prójimo, es decir, con lo que es justo dar al prójimo, ¿sí? Por esa razón decimos que prácticamente toda la palabra está relacionada de alguna manera con esta justicia y a la vez con el amor. No podemos entender justicia sin amor, en todo caso. ¿Qué es la justicia? Aquí una pequeña definición del catecismo. Es una virtud cardinal. Le llamamos cardinal porque hay 4 virtudes cardinales, que son las principales virtudes que engendran otras virtudes, que generan otras virtudes. Además de que es considerada también una virtud moral. Recuerden que Platón ya había hablado de ella también. O sea, a veces en filosofía lo habrán visto. ¿Lo vieron en filosofía? La virtud de Platón. ¿Vieron lo de prudencia, templanza, justicia y fortaleza? ¿No hablaron de la obra de la República de Platón, donde aparecen esas virtudes y la relación con las categorías sociales, rey, comerciantes y militares? ¿No? Bueno, cada catedrático le da énfasis a lo que le considera más importante, ¿verdad? Yo trato de darle importancia a esto porque claramente está conectado con la fe cristiana, ¿verdad? Por eso es que no se me olvida enseñar. ¿Qué significa la virtud de la justicia? Sócrates la había definido antes. Según las obras de Platón, Sócrates definía justicia como dar a cada uno según lo que merece, dar a cada uno según lo que necesita, ¿verdad? Eso es justicia. Fíjense que en el arte aparece la justicia representada de esta manera, con una espada reposada, ¿verdad?, y una balanza frente a sus ojos, ¿verdad?, así frente a la vista. Diferente a la imagen que tienen los abogados, que los abogados tienen una imagen de una diosa llamada la diosa Temis, que tiene los ojos vendados, tiene la balanza a un lado y la espada alzada. ¿Sí? Muy diferente, a veces con alas, incluso la suelen dibujar o en esculturas. Esta imagen no sería la diosa Temis, esta imagen sería lo que Platón definía como la justicia, es decir, la dikaiosine, se la llamaba en el mundo griego.
Y la dikaiosine, la palabra dikaiosine proviene de dike, que significa justo. De ahí porque esta virtud se diferencia bastante de la idea de la justicia del derecho. Porque en la justicia del derecho basta con dar a cada uno según la ley, pero no siempre se considera a veces el contexto de la persona, y eso es importante al momento de dar justicia. Está ligada a otras virtudes. De hecho, el rey Salomón, en el libro de Salomón, capítulo 8, versículo 7, dice: ámase la justicia, pues las virtudes son sus empeños, ya que ella engendra la justicia y la prudencia, la templanza y la fortaleza. Es decir, estas 4 virtudes nacen también a partir del afán de la justicia. Eso lo enseña el señor el rey Salomón. Pero casualmente también Platón decía exactamente lo mismo. Decía que las 3 virtudes, prudencia, que es la del rey, fortaleza, que es la del militar, y templanza, que es la del pueblo, la de la gente comerciante y productora, si esas 3 virtudes el rey la vive al máximo, el militar al máximo y la gente al máximo, el resultado de esto es que la sociedad se convierte en una sociedad realmente justa. Por tanto, la justicia nace también a partir del cumplimiento de estas virtudes a nivel social. Claramente está ligado a otras virtudes, aquí señalo 2, ¿verdad? El respeto y la dignidad, sobre todo el respeto a la dignidad de la persona y la equidad con respecto al trato de las demás personas. Tratamos de buscar siempre la igualdad, pero la igualdad no es a veces muy utópica, porque es imposible ser realmente igual con todos, aunque se intenta. La equidad es una búsqueda más bien, diríamos, proporcional, donde yo intento darle a la persona lo que creo que necesita realmente. De hecho, por eso hablamos de varios tipos de justicia. Hay una justicia, diríamos, muy matemática, como la justicia distributiva, ¿verdad?, que es muy proporcional. Digamos, si tengo un pastel y hay 4 personas, divido el pastel en 4 partes, y ahí fui justo, pero a nivel distributivo. Pero digamos que tenemos a alguien que está muy hambriento, a alguien que de repente no tiene tanta hambre, y a alguien que ya comió pastel en otro lado, entonces, y decido repartir el pastel. Si realmente estoy buscando repartir según la necesidad, debo darle un pequeño pedazo al que ya comió, un pedazo medio al que ya está un poquito satisfecho, y un gran pedazo al que necesita más porque no ha comido en todo el día. Eso sería una justicia verdaderamente social. Y esa es la justicia que de alguna manera se trata de inculcar tanto a través de la filosofía como también a través de la fe. Ahora bien, claramente toda justicia está ligada al bien común, como decía ya al final. Esta justicia implica derechos e implica deberes también. Es decir, reconocer el derecho de los demás y también reconocer cuáles son mis deberes para con los demás. Eso nos lo dice el Catecismo del numeral 2411. Un cuarto aspecto que tenemos que considerar sobre la justicia, que hay varios tipos de justicia. Aquí traté de enumerar la mayoría que se suelen mencionar en diferentes libros, tanto de religión como de filosofía. Se distinguen varias formas: la distributiva, conmutativa, retributiva, procesal y restaurativa. Vamos a dar una pequeña definición de cada una. En la justicia, diríamos, distributiva, dije que es proporcional, es decir, se da casi de manera geométrica. Por eso puse el ejemplo del pastel en 4 partes, ¿verdad? También se le suele llamar justicia económica, donde yo sigo una regla tratando de aprovechar al máximo los recursos, ¿verdad? No reparto para despilfarrar, sino reparto según realmente lo necesario, lo justo. Si sé que una persona, digamos que tengo un gran pastel y hay 4 personas, yo no voy a repartir el pastel totalmente si no hay necesidad, ¿verdad? En esta justicia distributiva se debe considerar también qué tanto se necesita en la cantidad. La conmutativa tiene que ver con el hecho de dar a otros porque a veces recibo también, ¿verdad? No doy a otros porque espero recibir, doy a otros porque quizá ya he recibido, es decir, en forma de agradecimiento. En esto se basa incluso lo que Jesús nos recuerda en la palabra, ¿verdad? En la palabra aparece la regla de oro, solo que Jesús la redactó de una manera distinta. En las culturas antiguas de la India, de la zona sumeria, los escritos, incluso Egipto, en los escritos antiguos donde aparece la regla de oro, la famosa regla de oro, aparece redactada de forma negativa. Dice: no hagas a otros lo que no quieras para ti. Esa es la regla de oro redactada de forma negativa. Pero Jesús le dio vuelta a la forma de redactarla y la expone de una manera más bien propositiva, que quiere decir que él está diciendo que hay que hacer a otros. Por eso la regla, como él la dijo, fue: haz a otros lo que quieras para ti.
Es decir, yo trato de dar a otros el mismo respeto que espero recibir algún día. La retributiva, también llamada justicia social, ¿verdad? Doy porque merecen los demás. Merecen los demás. Doy porque merece como los demás. Entonces le doy a esta persona porque el otro ya recibió, ¿sí? Esa es la justicia retributiva. Algunos personajes de la economía, incluido el actual presidente de Argentina, que es Javier Milei, se oponen a la famosa justicia social y a la justicia retributiva, porque ellos consideran, él como economista considera que no estamos obligados, y tiene toda la razón, no estamos obligados a tener que dar de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo, a otros que quizás no se han esforzado. Esa es la opinión de él, muy materialista. Pero el problema es que no se está pretendiendo obligar a nadie, ni siquiera la iglesia nos pretende obligar, ni siquiera Dios nos está obligando, pero nos está recomendando, es decir, nos está dando una alternativa. ¿Para qué? Para paliar unos con otros las necesidades de cada uno. Porque quizá ahorita yo no necesito de nadie, pero quizá mañana sí. Solo supongan, por ejemplo, que mañana hay una guerra, como pasó ahorita en Gaza, ¿sí? Destruyeron toda la ciudad y a volver a comenzar desde cero, ¿sí? Aquellas personas que jamás dieron en su vida, ahorita necesitan como nadie en el mundo, ¿sí? Y quizá en ese momento duro, donde no ven a una mano amiga que les brinde el auxilio, quizá ahorita podrían decir, híjole, ¿verdad? Yo necesito ahorita, ¿verdad? Y tal vez les viene el remordimiento. ¿Cuántas veces yo no ayudé a la gente que estaba en esta misma necesidad? Entonces no podemos decir que yo jamás voy a poder pasar por un momento duro, ¿verdad? Sea por carencias de trabajo, sea por carencias de cuestiones económicas del país, o sea por una enfermedad, ¿verdad? Que tal me enfermo, me pega cáncer, me pega cualquier enfermedad y voy a necesitar de gente que me auxilie, que me ayude. Entonces no puedo decir yo no necesito ayudar a nadie porque tampoco voy a necesitar de nadie. Falso. Todos en algún momento vamos a ocupar de alguien. Incluso de ancianos. Vamos a necesitar o que nos cuiden nuestros familiares o que nos manden a un asilo. Pero sea como sea, siempre vamos a requerir que alguien más nos apoye. Por eso hay que pensar bien dos veces cuando digo no le voy a dar a nadie, a gente que no quiere trabajar, ¿verdad? Hay gente que incluso opina que los pobres son pobres porque quieren. No, a veces los pobres son pobres porque también hay una estructura empobrecedora dentro de un país, ¿verdad? Y por tanto a uno tiene que tocarse un poco la conciencia y tratar de ver también el dolor ajeno. Por otro lado, la justicia procesal es la que llamamos la justicia del derecho, de la ley. Es decir, se da justicia porque la ley así lo exige. Pero a veces esa justicia, como lo hemos visto en nuestros países latinoamericanos, no siempre llega. No siempre llega y no siempre se cumple a cabalidad. O sea, cuando llega, no llega bien, no llega completa, llega condicionada. Y condicionada porque algunos quizás reciben mejor trato que otros. En este país hemos visto escenarios donde hay gente que de repente lo agarraron en el mercado robándose una gallina, ¿verdad? Por decir algo, ¿sí? Preso por 1 o 2 años, fácilmente, por haberse intentado robar algo que era para satisfacer o su hambre o el hambre de su familia. No digo que esté bien robar, digo que lo hizo por una necesidad vital, ¿verdad? Pero aquí hay gente en este país que también se ha robado millones de lempiras y ahí andan libres. Incluso siguen votando por ellos todo el tiempo. Entonces uno se pregunta, ¿dónde están esos policías que arrestan por una gallina? ¿Sí? Si este merecía 2 años de cárcel por una gallina, el otro merece pena de muerte, supongo, no sé. Porque robar millones a un país que está tan necesitado, donde hay gente que se está muriendo en hospitales porque no hay medicamentos, donde hay mucha negligencia, por el tema de que no existen los aparatos médicos adecuados, no existe la tecnología adecuada, ¿verdad? Los pobres médicos hacen y deshacen de 1000 maneras, hacen malabares con todo lo poco que hay en los hospitales porque no hay acceso quizá a lo necesario. O si hay presupuesto no se distribuye adecuadamente por los hospitales, y entonces seguimos en esa situación precaria, ¿verdad? Entonces, por mucho que exista una ley bien escrita, no siempre significa que va a haber verdadera justicia. De hecho, un famoso filósofo que se llama Montesquieu decía que la ley no es justa por ser ley, sino que es ley si es justa. Y eso también hay que verlo a nivel del derecho. Cuando aparezca un código penal hay que ver si las leyes realmente son justas. Miren, por ejemplo, en el código penal nuevo que sacaron, ¿verdad? Más bien le bajaron penas, en vez de volver más rígida la ley para que nadie se atreva nunca a robar o a violar o a hacer un montón de irregularidades o ilegalidades en este país.
en vez de endurecer la ley, más bien le están dando privilegios a los que cometen esos crímenes. Hay mucha impunidad, no se persigue al que realmente comete asesinatos, no hay mucho interés con el tema. Si matan a un rico, rápido lo investigan, pero si matan a un pobre, nunca se sabe quién lo mató, ¿verdad? Y si se sabe, nadie dice nada, nadie lo denuncia y tampoco las autoridades hacen algo por eso. ¿Cuántos casos no hay así, verdad? Entonces, muy bonita la ley, pero muy, muy fea la justicia de este país. Y la justicia restaurativa, doy porque le pertenecía y se le había quitado, ¿verdad? Es lo que comúnmente hizo el emperador Constantino con la iglesia cristiana, cuando después de 300 años de ser perseguida, ¿verdad?, prácticamente tuvo que restaurarles de alguna manera, ¿verdad?, indemnizar de alguna manera a las familias, devolviéndole quizá territorios, casas, propiedades que habían sido usurpadas por el simple hecho de haber sido cristianos. Ese es el tipo de justicia llamada restaurativa. Prosiguiendo, quinto punto que hay que considerar respecto a la justicia. Es el deseo de Dios que la justicia se pueda observar en la atención a los pobres, en la atención a los marginados. Le digo con sinceridad, yo ya me eché compromiso de tener una hija y luchar por el hogar para que ella tenga su casita y todo, por lo cual no puedo dedicarme al tiempo como hacen estas hermanas a tiempo completo a ayudar a la gente necesitada. Pero el hecho que la mayoría de los laicos o miembros de la iglesia no colaboremos de manera directa con los pobres, eso no implica que no podamos también ser bienhechores, es decir, de alguna u otra manera hacer llegar ayudas, ¿verdad?, víveres a estas hermanas que están dedicadas a eso, que se han consagrado para servir al pobre, ¿verdad? Santa envidia les tengo, porque realmente se han consagrado a cumplir el evangelio a cabalidad. Pero también es lógico, no todos podemos dedicarnos a esto por una sencilla razón: se ocupa dinero, se ocupa ingreso. Y las hermanas, por estar dedicadas a atender al pobre, no pueden trabajar por sí mismas para obtener recursos, necesitan de bienhechores que les den. Entonces, de alguna manera el cuerpo de la iglesia está tan bien organizado que a cada uno le fue conferida una vocación especial, ¿verdad? A mí, por ejemplo, yo siento que mi vocación dentro de la iglesia es más bien la enseñanza, ¿verdad? Es estar por este camino. Quizá por eso Dios me permitió estudiar, que sea un poquito de lo que estudian los sacerdotes, para luego salirme a dedicarme a la enseñanza, porque tal vez vio que esa era quizás la mejor manera en que yo podía servir. No todos pueden estar directamente consagrados a algo, pero al menos tenemos que buscar la vocación de servicio en algún lugar. Sexto punto. El objetivo de la justicia, ¿cuál es? Corregir la desigualdad, acabar con la inequidad. Esta foto parece un montaje de dos escenarios, pero es una foto real de un lugar donde hay un condominio de gente muy rica y de gente muy pobre. Y es la realidad de muchos países latinoamericanos, de muchos países incluso europeos y estadounidenses, bueno, gobiernos, estados de Estados Unidos. De hecho, hay un video muy famoso que se hizo viral, el video de Los Ángeles, California. Los Ángeles, California, al igual que Dubái, está considerada una de las ciudades más ricas del mundo. Y sin embargo, alguien se atrevió a grabar algo que muy pocas veces vemos en películas y en escenarios, que es que grabó toda la calle, una calle principal que va directo a una torre muy famosa ahí en Los Ángeles, que tiene forma como de pentágono, la torre en la parte alta, que tiene un heliopuerto en la parte de arriba, helipuerto. Grabó todo el escenario de las aceras, donde hay un montón de gente homeless, ¿verdad?, sin hogar, subsistiendo ahí. Gente que incluso tiene que simular que está pasándola bien, que están vestidos hasta con traje, ¿verdad?, como en la película esta de Búsqueda de la Felicidad, que tiene que andar con traje simulando que está bien, pero realmente su casita es una tienda de campaña en la calle. Y se lavan los dientes en la calle, y medio se enjuagan ahí para ir a buscar su oportunidad de trabajo, porque tienen que dar una buena imagen, porque si no, no les dan trabajo también. Entonces, la gran ironía de un país con una gran riqueza, pero una gran desigualdad, ¿verdad? Porque no hay verdadera justicia, y al no haber verdadera justicia, tampoco se inculca en el pueblo, que es lo que realmente hay que hacer, que la gente tenga conciencia social de esta justicia. Séptimo punto. El deber de los laicos, según la Iglesia, en el numeral 909 del Catecismo, es que como laicos, si estamos en diferentes estructuras del país, unos en la parte de medicina, otros en la parte empresarial, otros en la parte política, pues estamos en diferentes estructuras de hospitales, estructuras de escuelas, estructuras de empresas, pues tenemos que sanear también las estructuras, porque a veces las estructuras de alguna manera se olvidan de esa responsabilidad social.
Entonces, de alguna manera tenemos que ser promotores de estos valores dentro de la estructura donde estamos. Si estoy en el hospital y veo que hay injusticias en el hospital, pues trabajo también por esa injusticia, ¿verdad? Para eliminarla, para erradicarla. Tengo que ser partícipe de esa construcción, ¿verdad? Por eso me gusta la imagen de Fano. Fano es un caricaturista católico que hace muchas caricaturas basadas en el Evangelio o interpretaciones incluso teológicas, y le quedan muy bonitas, ¿verdad? Esa me gustó porque se nota que está construyendo el amor en la comunidad. Y Cristo es el primero que está trepado ahí, ¿verdad? Cambiando poniendo ¿cómo se llama? Los ladrillos. Prosiguen. 8º punto. No habrá justicia como la de Dios, y eso tenemos que tenerlo claro, cierto. No vamos a poder quizás tener la misma justicia que Dios puede ejercer entre nosotros los seres humanos, pero eso no implica que no hagamos el esfuerzo. San Agustín, cuando hace la comparación entre la realidad celestial y la realidad temporal en la obra La ciudad de Dios, dice que la manera como él imagina que debe ser el gobierno o el Estado o la república es que el Estado debe ser una emulación del reino, es decir, que los valores del Estado tienen que ser los mismos valores del reino de los cielos, como si ya estuviésemos viviendo el reino de Dios desde la tierra. No tenemos que esperar entonces que venga el día del juicio final para empezar a intentar actuar como si estuviésemos en el reino. La invitación de la iglesia es que permanezcamos con los mismos valores que empezamos a vivir allá, desde acá, ¿verdad? Como Jesucristo les decía a los apóstoles, el reino de Dios está entre ustedes. No significa que tenemos que esperar hasta que venga el juicio final para empezar a vivir estos valores. Así que tenemos que luchar claramente contra toda injusticia cometida contra todas las criaturas que son de este planeta. Específicamente, uno piensa que la justicia solamente tiene que ver con los hombres. También hay que hacer justicia al ambiente, hay que hacer justicia a los animales, ¿verdad? Es bonito ver cuando la gente se une para alimentar al animal callejero, para sanear lugares contaminados, ¿verdad? Hay gente que hace voluntariados constantes haciendo este tipo de trabajo, ¿verdad? De hecho, recuerdo que hubo, ¿quién fue el que hizo esto? Recuerdo que alguien hizo como una broma entre amigos, como diciendo, me lo voy a llevar a limpiar el tal río en México. Entonces los amigos se rieron, ¿verdad? O sea, como que él había ganado una apuesta y les dijo que el reto era ir a limpiar un río. Y se rieron los amigos y les hicieron creer que como que estaba bromeando. Pero no, en realidad sí se lo llevó. Esa fue la penitencia que les puso. Vamos a ir a limpiar el río. Y se metieron al fango a sacar la basura de la misma ciudad. Es decir, a veces yo veo los jóvenes haciendo retos en internet, desperdiciando incluso comida, en vez de hacer retos más interesantes que pueden ayudar también a la sociedad. Número 9. Según el Concilio Vaticano II, no pretendo ser exhaustivo en este sentido, solo leer algunos fragmentos que he querido seleccionar de lo que los padres conciliares, para los que no sean católicos, y quiero aclararles que la Iglesia Católica cada cierto tiempo se suele reunir para poder tratar problemas pastorales, problemas disciplinarios, doctrinales. Lo hace el Papa con todos los obispos del mundo, como en esa foto, ¿verdad? Se reúnen en la Basílica de Pedro para poder hacer comisiones que se dedican a hablar de diferentes temas de la Iglesia o del mundo. En el último concilio, por ejemplo, hablaron de los medios de comunicación, del papel de los laicos en el mundo, de la formación sacerdotal, de la liturgia, de la palabra de Dios y de su revelación. Es decir, hablaron de diferentes temas, ¿verdad? De las comunidades religiosas, de los monasterios, etc. Pero también hablaron sobre el tema de la justicia muy, muy comúnmente en la mayoría de documentos. Un documento entre todos los que están en ese librito, porque digo que es un compendio de varios documentos conclusivos de esta reunión, tiene que ver con la gente, tiene que ver con las personas. Me refiero a la Gaudium et Spes, que significa gozo y esperanza. En el numeral 69 dice que la justicia requiere, puede ser que algunas cosas las vaya a repetir de lo que ya he dicho, la justicia requiere una distribución equitativa de los recursos materiales y espirituales. Aquí los padres conciliares nos están recordando que en la iglesia hay obras de caridad, tanto físicas como espirituales. Es decir, que está bien dar comida al hambriento, vestir al desnudo, el poder dar vestido al hambriento, vestido al que está desnudo, a beber de agua al que está sediento, visitar al que está enfermo, el hecho de recibir al que está forastero, el visitar al que está encarcelado, etc. Esas obras de caridad están bien a nivel físico, pero no podemos quedarnos solamente en lo físico, porque también hay cosas que hacer en lo espiritual, como dar consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, orar por los que están enfermos,
también el hecho de orar por los difuntos, ¿verdad? De hecho, una de las obras de caridad física es enterrar a los muertos, pero también hay una obra espiritual que tiene que ver con los muertos, que es orar por ellos. Así que la Iglesia nos hace énfasis en este sentido, ¿verdad? La justicia tiene que ser practicada tanto en lo espiritual como en lo físico. La justicia se manifiesta en condiciones laborales justas y dignas. ¿Ya llevaron doctrina social de la Iglesia? Todavía no, ¿verdad? Cuando la lleven, si les toca que llevarla, no sé si creo que sí, ¿verdad? Tienen que llevarla, doctrina. No sé si conmigo la llevarán, probablemente con el doctor Salomón, no sé. Pero cuando lleven doctrina, ahí van a tocar varios documentos de la Iglesia, y hay uno específico, que es el primerito, que es la Rerum Novarum, que hace énfasis en este tema de la justicia salarial, el tema de el justo trato entre el patrono y los obreros, porque ese documento se escribe en una época donde ya había pasado la primera revolución industrial, habían crecido las grandes fábricas en toda Europa, pero se estaba dando que la gente que pertenecía a esas grandes fábricas de magnates, la gente que trabajaba para ellos siempre quedaba pobre, es decir, no había justa retribución de la riqueza. Venía el señor patrón y decía, bueno, de toda la ganancia, del 100% de la ganancia, voy a repartir 70 para mí y 30 lo voy a repartir entre los trabajadores. Entonces ese salario era una miseria, ¿verdad? En vez de ser más justo y decir, ellos son los que se esforzaron, ellos son los que pusieron en riesgo su salud, ¿verdad? Voy a quedarme yo con el 30 y ellos con 70. Esa sería una justa distribución. Porque además hay que considerar que él está poniendo también su capital, su riesgo, su patrimonio, su maquinaria, sus materiales. Entonces, claro que él tiene que sacar los costos de producción, ¿verdad? Y quedarse con un poquito de ganancia, pero a veces en esta época abusaban demasiado. El Papa ve esta situación, también los filósofos sociales de aquel momento, como Marx o Engels, ven esta situación y se lanzan a la crítica de esta circunstancia. El Papa da una respuesta que trata de ser más objetiva y sensata con respecto a esta situación, porque por el lado de la filosofía como que había más llamado a la revolución y a la lucha y a la guerra prácticamente, que al cambio social y los valores sociales adecuados. Así que la Iglesia no llama a una guerra, sino que llama realmente a la conciencia de las personas europeas, de los ricos y de los empresarios. Pero también hace llamados constantemente a la Iglesia, después de ese documento en adelante, hace un llamado internacional a los países más desarrollados. De hecho, ya lo vamos a mencionar. La justicia promueve el desarrollo integral de los pueblos y la eliminación de la pobreza. Nunca la Iglesia se va a oponer a que digan las Naciones Unidas o la OEA, vamos a luchar para erradicar la pobreza. Desgraciadamente, esas metas, como la meta del milenio de erradicar la pobreza, se quedan ¿verdad?, en puro bla, bla, bla. No llega a ser, ¿cómo se puede decir? No se logra verificar en la praxis que realmente esa meta se logre, porque la pobreza sigue existiendo, ¿verdad? Y no se ha podido erradicar. Miren que las Naciones Unidas para el año 2000 se pusieron como meta que para el año 2015 iban a erradicar la pobreza de los países que forman la ONU. Sin embargo, no funcionó. Llegó el 2015 y la pobreza sigue más bien en aumento en muchos países. Así que decidieron firmar otra vez una nueva cumbre para volver a establecer otra serie de objetivos llamados los objetivos del 2030. O sea, se supone que en 6 años que faltan, ¿verdad?, se supone que ya van a haber erradicado también la pobreza, ¿verdad? Y sin embargo, hay que ver la realidad de nuestro país, si realmente eso va pasando, si realmente está ocurriendo. Porque allá se reúnen, gastan el dinero de los pueblos en esas reunioncitas y sesiones que hacen constantemente, gastos en diferentes países, pasajes, hoteles, ¿verdad?, comilonas, y al final esos proyectos nunca cuajan, nunca llegan a ser realmente evidentes en la realidad. La justicia exige solidaridad y cooperación entre todas las naciones. Aquí es donde les digo que la Iglesia hace llamado a los países desarrollados y sobre todo el Papa Francisco, últimamente en la Fratelli Tutti, que es esta obra donde él habla de la hermandad entre los seres humanos, hace un llamado a los países desarrollados. Les dice lo siguiente, que los países desarrollados, y de hecho no es el primer Papa que lo dice, los países desarrollados tienen un deber histórico con los países menos desarrollados, porque la riqueza que ellos han obtenido muchas veces se obtuvo por explotación, colonización, saqueo, guerras. Entonces, lógicamente, los hijos de esta herencia histórica, aunque no fueran los que cometieron aquellas quizá atrocidades, viven bien gracias a eso, por lo cual lo mínimo, ya que viven una alta calidad de vida, no baja ni media, alta calidad de vida,
donde hay gente que tiene ingresos de 120,000 lempiras mensuales en lugares como Italia, en lugares como Suiza, en lugares como Finlandia, Noruega, Dinamarca. La calidad de vida es increíble ahí. Una persona común y corriente gana cerca de 120,000 lempiras. Lo que gana un diputado aquí, pues, lo que gana un diputado aquí es lo que ganan ellos allá, de salario mínimo, ¿sí? Por lo cual la calidad de vida es bastante elevada ahí. Por eso es que ustedes notan que a nosotros nos cuesta tomar decisión de viajar a algún lugar de nuestro país, y ellos cada año se van a Europa, a Asia, a Estados Unidos, vienen a América a pasear, porque les sobra dinero, realmente les sobra dinero, ¿verdad? Y a veces lo malgastan en cosas innecesarias, como la gente que van a hacer automóviles de oro, ¿verdad? O se compran 2, 3 yates fácilmente. La iglesia no está diciéndoles den toda su riqueza, pero al menos, híjole, un poco de conciencia, que en vez de despilfarrar ese dinero, hay tanta gente que necesitaría siquiera un mínimo para poder tener lo más básico como agua, ¿verdad? Lo más básico como agua, no digamos como medicamentos y demás en seres necesarios. 10. Según la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? También hay algunos elementos que quise resaltar de este compendio que lo van a tener que estudiar más adelante. La justicia es un principio fundamental para la vida social, política y económica, así que es un valor primordial. De ahí el porqué también en las mismas universidades como la nuestra están llamadas a tener la justicia como un valor principal. Si se fijan, los valores de la universidad son, primera, justicia, orden, paz, amor y verdad. Porque la iglesia está de alguna manera, la iglesia ha querido que las mismas universidades católicas reflejen también esta enseñanza, ¿verdad? A través de su forma de ser también. La justicia está intrínsecamente relacionada con la solidaridad, por eso decía que no se puede hablar de justicia sin amor, ¿sí? Porque claramente el amor debe salir a fructificar en obras, y estas obras son solidarias. La justicia exige una distribución justa de los recursos y oportunidades, eso hay que vigilarlo también a nivel de la política, que todo el mundo tenga acceso a todos los derechos nacionales, el derecho a la movilidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la tenencia de un trabajo digno, el derecho a la seguridad nacional, a la obtención de salud, educación, etc. La justicia reconoce la importancia de la familia y los derechos, y la iglesia trata de inculcar también esa importancia que tiene hoy esta célula tan desmembrada que llamamos familia, porque realmente hemos visto que las familias hoy están más desintegradas que antes. Antes, ¿por qué ocurrían antes las desintegraciones familiares? Hace unos 100 años, si una familia se desintegraba, era porque o el papá tenía que irse a trabajar a las grandes sociedades, a las cosmópolis, para poder obtener el recurso adecuado y cada cierto tiempo volver a su casa para darle lo necesario a su esposa. Es decir, no abandonaba el hogar, se iba por necesidad laboral a trabajar, o se iba a servir para la guerra, se iba a servir para la patria. Esas eran las razones por las cuales alguien dejaba la familia. Hoy no. Hoy las razones por las cuales alguien deja la familia es porque ya me cansé, es porque ya no me entiendo, es porque ya no la amo, es porque ya ponen un montón de excusas, ¿verdad? Que solo reflejan la cobardía de poder hablar como gente adulta de los problemas y solucionarlos con gente adecuada, como un experto en psicología, como un terapeuta, para poder solucionar los problemas. No, en vez de luchar prefieren simplemente romper lazos y adiós. Hay cosas que no se pueden evitar, hay cosas que no se podrán evitar en la familia, como por ejemplo que alguien si fue infiel, bueno, obviamente ahí no hay forma de poder volver con alguien que es infiel, pero si fue un tema de que ya creo que no me gusta ya, ¿verdad? Que ya perdí el amor, no es una razón justa como para dejar varado a los hijos, ¿verdad? O irse del hogar. Yo creo que hay que ser un poquito más responsables, hay que aprender de nuestros padres y abuelos. Fíjense que yo miraba un meme en internet que decía, ¿cómo que decía el meme? Era como que estaban comparando el hecho de ser madre hoy, ¿verdad? Con respecto, ya me acordé cuál es el meme. El meme era más o menos sobre esta idea, la idea de que las mujeres buscan un hombre que, un hombre que resuelva, ¿sí? Que muchas mujeres se dedicaron a publicar esto, entonces se volvió muy viral, pero hay alguien, yo miré un comentario de alguien, no recuerdo el nombre de la persona, que ante una persona que publicó eso, que dice que ella solo busca un hombre que resuelva, él le dijo,
Le dijo, ya no existen los hombres que resuelven, algo así. Hombres los de antes que resolvían, algo así decía el meme. Y alguien le dijo, sí, pero que también mujeres las de antes. ¿Sí? Una mujer como las de antes, que soportaban todo lo del marido, pero ahí estaban firmes en el, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Firmes en el hogar, ¿verdad? Devotas al marido, con respeto y todo. Hoy ya no hay respeto, hoy ya no hay esa devoción. Entonces los hombres, cuando ven este tipo de relación donde una mujer más bien le falta respeto, donde una mujer ya no le tiene consideración, cuando el hombre incluso a veces se está esforzando y la mujer no se esfuerza, ¿verdad? Tanto como otra mujer de antaño, donde por cualquier razón, ¿verdad?, buscan excusa para pelear, para volver un infierno el hogar. Eso puede ocurrir también a la inversa, ¿verdad?, que el hombre a veces es el que provoca eso. Pero claramente es una forma muy distinta de hogar, ¿verdad? Entonces, andamos exigiendo a veces ciertos derechos sin dar nuestros deberes, ¿verdad? Es importante tener correspondencia mutua en el hogar. La justicia promueve el desarrollo integral de las personas y comunidades. Y es lo que intentamos también inculcar a través de las iglesias. Por eso, después del Concilio Vaticano II, el interés de la iglesia era hacer que las iglesias fueran más hermanas. ¿Y cómo se trató de lograr eso? Y de hecho, creo que lo hemos logrado bastante bien. Bueno, fundando a nivel de las iglesias locales, por ejemplo aquí en Santa Rosa de Copán, las famosas comunidades eclesiales de base. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para los que no sean católicos, explico. La comunidad eclesial de base es cuando tenemos una parroquia en la cual nos reunimos para ir a la misa. Listo. Pero durante el resto de la semana, ¿verdad?, podríamos seguir reuniéndonos para celebrar, para poder dialogar, para poder compartir. Y entonces se ha invitado a que también en los vecindarios, en las barriadas, la gente pueda reunirse en comunidad eclesial de base. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder también llevar a la iglesia afuera. Es decir, que no solamente sea de templo y de rúbrica, sino que también se pueda vivir en la comunidad. Fíjense que en mi experiencia en las comunidades eclesiales de base, de allá donde yo soy, fue muy bonito, porque teníamos muchos vecinos que nos conocíamos, nos saludamos por respeto y todo, pero llegamos a ser amigos de estos vecinos a través de las comunidades eclesiales de base. Cuando se enfermaba uno, ahí vamos a visitar a la hermana que está enferma. Antes no lo hacíamos. Antes de las comunidades no nos movíamos. Está enferma, pobrecita, decía uno, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás. Ahora no, aunque sea un juguito, una galletita, uno lleva. Porque se ha vuelto más hermana la iglesia a nivel de los barrios y colonias. Y eso es lo que se busca, que nos volvamos más solidarios, que nos interesemos por los demás, ¿verdad? Y la preocupación de que si un hermano no llegó ya por 2 o 3 encuentros de la comunidad eclesial de base, se le va a visitar para ver qué está pasando en su familia, para ver si tiene algún problema, si su trabajo le está asfixiando, si hay que cambiar el día incluso por él, ¿verdad?, para que podamos seguir reuniéndonos, pero siempre manteniendo el entusiasmo. Texto para meditar, aquí se los dejo en la diapositiva, yo le voy a hacer llegar esta diapositiva. Miqueas 6:8, se te ha declarado hombre lo que es bueno, lo que Yahvé quiere de ti, solo practicar el derecho, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Proverbios 21:3, practicar la equidad y la justicia, eso es para Yahvé más apreciable que los sacrificios. El texto de Isaías, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, defended a la viuda. Zacarías 7:9, así dice Yahvé Sabaoth, dictad sentencias justas, practicad la lealtad y la misericordia cada cual con su hermano. Y para terminar, pues quiero dejar planteada una pregunta que quiero que en el trabajo de síntesis de esta charla, si pueden también tomar una fotografía, ¿verdad?, para incluirla, ¿verdad?, de que estuvieron presentes en la charla y atentos a la charla. Sí, la fotografía, sí, prácticamente aquí a la diapositiva, ¿verdad? Pues, la incluyen en el informe con la respuesta a la siguiente pregunta planteada. Pregunta planteada. ¿De qué manera la justicia contribuye a la promoción del bien común y el respeto a la dignidad humana en la sociedad? Esa es la pregunta para reflexionar. Sí, esa es en la diapositiva va a estar. Yo le voy a hacer llegar en todo caso esta diapositiva al chat. ¿Puedes decir de qué manera? ¿Cómo? Los de que están en casa, pues capturen pantalla, ¿verdad? Los que están en casa, hagan una captura de pantalla y lo incluyen en el informe, por favor, de esta charla. Y con esta última pregunta, pues termino la charla de este día. Vamos al contenido de la clase. Doy chance para que copien la pregunta, en todo caso, para que vayan avanzando si quieren en ella. No nos va a echar después de la cena.
No se tomaron receso ya. Ya les di 20 minutos antes. Es que no lo sentimos porque salimos del examen. Dije. Pero di 20 minutos exactos. Era cuando ya la mayoría había salido, solo faltaban dos nada más que salieran. La única que tiene permiso para ir a buscar algo es Delmi, que fue la última en salir. ¿Verdad? Le puedo dar permisito que salga un ratito para tomar algo, porque ella no salió. Bien. Pero le puedo dar unos 10 minutitos más tardecito. No, nos vamos mejor más temprano. ¿Más temprano? Sí. 8:20. Sí, Lick, 8:20 a cenar. Mire que vine al 8:20. trabajo y no... Estaba comiendo un vasito de pan hacia la carrera antes del 8:15 examen. para ser justo, güey. Sí. Bien, continuamos. Y recordarles la bienaventuranza de Mateo 5. Bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia. Porque eso es cierto, quien lucha por la justicia comúnmente se vuelve enemigo de los más corruptos. Solo vean, por ejemplo, a Berta Cáceres, cómo la mataron por defender un río, por defender el derecho de los campesinos, ¿verdad? Algo justo. A nivel internacional, premiada por lucha social. Y aquí, asesinada por lucha social. Eso es lo que pasa cuando alguien lucha correctamente y coherentemente. Bien. Salgo de la diapositiva. Voy a pasar a presentar la clase. Voy a cortar la grabación para mandar corto el video. Permítame